Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Soy Mike Vázquez. Muchas gracias por la preferencia de este video en el que te vamos a compartir cuáles son esas pautas para una inclusión laboral. Si recordarás, ya tuvimos un par de videos en el que te compartí primeramente cuál fue mi primer inclusión laboral, en un segundo video cómo fue o cómo ha sido mi experiencia laboral, y en este tercero te quiero compartir esas pautas que hemos descubierto con base en la experiencia, porque quiero comentarte que este video lo hice en apoyo de algunos colegas y algunos compañeros con discapacidad, basado en cómo les ha ido, cómo ha sido esa experiencia laboral, qué es lo que les ha servido, qué es lo que les gustaría y más que nada qué es lo que funciona. Ok, entonces te pido que te quedes al final porque vas a tener elementos, tu persona con discapacidad, para a lo mejor buscar un trabajo, qué es lo que debes considerar, y tú persona que quieres contratar a una persona con discapacidad o que no sabes que lo puedes hacer, qué es lo que debes tomar en cuenta y verás que no es tan complicado. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pauta, que yo creo que es la que le da pie a todo el tema de inclusión laboral, porque sin esta pues no puede haber nada, que es la parte de la conciencia o el conocimiento por los dos sujetos. Vamos a hablar de sujetos como la parte de la persona con discapacidad, la persona contratada, y la otra parte que es el contratante, que es el empresario o la institución pública o institución. Vamos a dejarlo porque también puede ser una asociación. Pues bueno, tu persona con discapacidad debes estar consciente de que al momento de estar buscando un trabajo, te vas a regir a ciertas reglas. A lo mejor sí vas a tener muchos derechos laborales, pero también vas a tener muchas obligaciones laborales. Por ejemplo, temas de horarios, temas de espacios, va a haber una hora de entrada, una hora de salida, una hora de ir a comer. Todas esas reglas tú las debes de seguir y no por tener discapacidad se van a pasar por alto. Ajá, debes ser muy consciente en esta situación. Tu persona que no tienes discapacidad o que vas a contratar personal con discapacidad, debes tener muy presente la nueva conceptualización o el paradigma de la discapacidad. La discapacidad ya no es una enfermedad. Si tú contratas a una persona pensando que ellos, ella o él están enfermos, yo te recomiendo que mejor no lo hagas. Mejor primero hay que informarnos para que veas que la discapacidad es algo más llevable que lo que te estás imaginando. Cuando tú conozcas que la discapacidad son simplemente eliminar todas las barreras que están en un entorno, va a ser mucho más fácil para ti, más productivo, porque definitivamente pues contratar a una persona con o sin discapacidad, pues tú buscas un beneficio, ¿no? Y si piensas que vas a contratar a una persona solamente por una buena obra o por quedar bien con alguien o con algo, pues no está bien. ¿Ok? Aquí algo muy importante que nos comentaban mis colegas era que si tú vas a buscar trabajo, persona con discapacidad, trates de estar en un nivel de rehabilitación, yo creo que lo más óptimo. Por ejemplo, que llegues solo al trabajo, que te salgas solo, que trates de ser independiente, porque hay que recordar que a lo mejor vas a convivir con personas que nunca han convivido con una persona con discapacidad, y el hecho de que estén contigo, pues tú vas a ser la única referencia. Cuando se hablen de discapacidad van a decir, ah, sí, yo tengo un compañero que pues hace A, B y C de forma independiente, pues de repente ni nos acordamos que tiene discapacidad, me ha pasado. Pero eso es porque tú vas generando esa confianza, esa convivencia, y les demuestras que, pues, que la discapacidad no es un problema, cosa que mucha gente piensa. Entonces, el factor humano o el factor de la conciencia es el más importante, porque si no existe este, pues no podemos seguir con los demás. El siguiente elemento o pauta, que sería el segundo, sería la parte de la accesibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? La parte de la infraestructura del centro laboral. Hay centros laborales que están compuestos de muchas escaleras, de pues, escalones o lugares que a lo mejor son peligrosos, que, que pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Aquí lo importante es ver de qué forma podemos eliminar estos espacios, que aquí, ojo, cuando tú eliminas estas barreras, no solamente se las eliminas a las personas con discapacidad, sino al resto de tus empleados, porque sin duda es un peligro que cualquier persona con o sin discapacidad se puede accidentar porque existan estas barreras. Barreras, por ejemplo, muchos escalones, muchas escaleras que se pueden improvisar con rampas, no sé, a lo mejor una tabla larga que sea como tipo rampa, pero obviamente una rampa que no sea tan inclinada. Si vas a contratar personas con discapacidad motriz, pues sí debes de contemplar esta situación, que no haya tantos escalones, o el grado de discapacidad motriz, tienes que verificar esa parte. Si vas a contratar personas ciegas,
Las personas ciegas regularmente nos basamos por los espacios, como hacer mapas mentales. Por ejemplo, basarte por muros. Si vas a subir escaleras, pues buscas que haya un barandal o algo de que apoyarte para tenerlo como referencia. Si hay escalones, escaleras sin barandal, es muy recomendable que busques que cuenten con ello porque pues es peligroso, ¿no? Tu persona con discapacidad visual en este caso, trata de hacer mapas mentales. Sí, cuando llegamos a algún centro laboral nos dicen, aquí está el baño, acá está tu oficina, acá está tu escritorio, pero tú de forma independiente busca tus propios elementos, tus propias referencias. No sé, a lo mejor contar pasos, la posición del sol de repente ayuda, que siempre hay un bote de basura. Si vas a contratar personas con discapacidad, tener esa parte, ¿no? De que las cosas no las muevas, porque para una persona ciega es muy importante saber que su entorno está seguro o qué es lo que está alrededor, ¿no? Igual una persona sorda, ver qué necesidades o qué requerimientos tiene. Entonces sí tiene que ser mucho el tema de accesibilidad dependiendo de la discapacidad. ¿Ok? El tercer elemento, la tercera pauta, tendría que ser la parte tecnológica o de herramientas de apoyo o periféricas. Por ejemplo, hay muchos trabajos los cuales se basan en temas de computación. Últimamente la computación, la tecnología ha avanzado mucho en el sentido de que, por ejemplo, ya no hay que comprar una computadora especial o un teléfono especial, simplemente hay que activar esas funciones y pues bueno, esto obviamente pues debe ser acompañado por la misma persona con discapacidad porque ellos son o nosotros somos quienes realmente conocemos cuáles son todos esos adelantos tecnológicos. Por ejemplo, en discapacidad visual es bueno que sepas que hay programas parlantes los cuales tú los aplicas a la computadora, los echas los programas, los instalas y la computadora te empieza a hablar y todas las funciones que hace cualquier persona en la computadora, pues la persona ciega también lo va a hacer. En cuestiones de discapacidad auditiva, pues también, ¿no? Cada discapacidad tiene sus propias adaptaciones, por eso es muy recomendable que te acerques a la persona que vas a contratar o a alguna asociación o a un colectivo que conozca de estas situaciones para que la persona incluida tenga pues todos esos elementos que le ayudan, ¿no? Una discapacidad motriz pues en esta situación de tecnología pues no lo es tanto porque la mayoría de las discapacidades motrices son como de extremidades, ¿no? A lo mejor que no caminan o que no caminan como todos o a lo mejor algún tema de las manos, de los dedos. Pero sí tiene que ser más que nada el acercamiento con la persona para que ellos mismos te digan qué es lo que requieren. Ajá, estos son los ajustes razonables, ajustes que a lo mejor vas a tener que hacer, pero dentro de una razonabilidad o de algo lógico. Otro elemento muy importante que ya es parte cuando ya la persona está visualizada o que ya tienes identificada quién va a ser, es uno, acercarte, te repito, para que tú conozcas cuáles son sus necesidades en específico. Dos, decirle a tus empleados, estamos hablando aquí ya de la persona que va a contratar, decirle a tus empleados, a tu personal, que va a entrar una persona con discapacidad. Esto es muy importante, ¿eh? Y que si tú ya tienes ese paradigma de la discapacidad, en el sentido de que son solo barreras, que la discapacidad no está depositada en la persona, que se lo haga saber al personal. Porque si hay alguien que lo va a tratar o que va a tratar a la discapacidad como enfermedad, pues hay que eliminar esa conceptualización. Es muy importante que la inclusión laboral sea bien llevada, que, vamos, esta inclusión laboral no se convierta en un apapacho, en un mimo, ¿no? De que, tienes discapacidad, te voy a aplaudir todos tus logros. No, hay que tratar a la persona con discapacidad como cualquier otro empleado, obviamente con los ajustes y adaptaciones que se requieran, pero va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque me he encontrado con algunos lugares en los que dicen, bueno, tienes discapacidad, estás escribiendo en la computadora, bravo, escribe en la computadora, ya se fue solo al baño, bravo, se fue solo al baño. No, tampoco hay que caer en estos escenarios, simplemente es una convivencia de compas, de compañeros, la cual tú poco a poco la vas a ir confirmando. Y como último punto que me encontré algo muy importante en YouTube, es que una inclusión laboral se conserva o se tiene entendido cuando hay una verdadera inclusión laboral, cuando el contratado dura en el trabajo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor fue una inclusión laboral bien llevada,
pero la persona solamente duró 6 meses en el trabajo. Eso quiere decir que algo está fallando. Si es una persona que fue incluida laboralmente y tiene 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿no? Ya tiene allí un historial, quiere decir que algo está pasando a favor y que lejos de ser solamente una inclusión laboral, ya hay una convivencia. Ya lejos de ser una inclusión la cual se trabajó para que fuera así, ya hay una convivencia. Y como último punto, yo de repente ahí veo que de repente hay incentivos para las empresas, para las instituciones, incentivos en el sentido fiscal, que por ejemplo se hacen algunos ajustes fiscales, quienes contratan personal con discapacidad, otros que hay como incentivos de premios, ¿no? O de reconocimientos. Ah, esta empresa es inclusiva, entonces hay que darle un reconocimiento, un premio. Eso es bueno, sí está bien para que pues bueno, la gente vea que esta empresa es incluyente y a lo mejor en temas de competencia te prefieran a ti que a tu competencia, a tus compañeros de mi rubro. Pero yo creo que lo mejor es que tú conserves y que tú tengas esa convicción de que si vas a contratar personal con discapacidad, lo hagas con convicción y con la satisfacción de que, pues vamos, vas a cambiarle la vida a alguna persona, a tus empleados, y que a lo mejor tu enfoque de la discapacidad va a cambiar. Y por supuesto, pues es algo que se lleva de la mano y la convivencia, yo siempre he dicho que es el mejor resultado de todo esto. Finalmente quiero compartirte qué es lo que me sirve a mí todos los días para mi trabajo. Yo siempre en mi mochila traigo mi plantilla esta de los billetes para ser pues más independientes. Ya platicamos en qué consiste esta plantilla de los billetes. Mi regleta de bolsillo, ajá, para hacer notas. Sí tengo mi computadora, obviamente, pero sí me sirve para notas rápidas. Mi computadora que no la dejo pues en ningún momento. De repente me dicen que por qué no le pido al lugar donde estoy trabajando una computadora. De repente no se puede. De repente también hay que aportar. Me decían por ahí que hay que ser conscientes en el sentido de que pues, si la empresa no te quiere apoyar con una computadora, pues ni modo. Hay que poner pues de tus recursos, ¿no? Yo sé que no es lo mejor, pero con tal de tener un trabajo también hay que dar. Ajá, esperemos que en algún momento la ley coincida con la experiencia y con la realidad material y que esto no tenga que ser que yo tenga que llevar mi propia computadora porque no en todos los lugares se puede. Ok, finalmente me gustaría saber qué opinas de este video que se hizo un poco largo, pero creo que sí es muy importante tocar estos temas. Me gustaría continuar discutiendo esta situación. ¿Qué pasa contigo? Me gustaría saber en tu país cuáles son las pautas de inclusión laboral para ver cómo podemos pues, favorecer este tema de la inclusión laboral. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.